Buenos días, amado Grupo Élite. Les saludo en el amor del Señor en este nuevo tiempo y en este nuevo comienzo. Desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, aquí en los Estados Unidos, quiero recordarles que es un privilegio servir al Señor. Su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, les saluda. Y para este tiempo de ayuno, para este tiempo de intercesión, para este tiempo de comunión en la palabra, en esta semana con el tema de reconciliación, quiero compartir con ustedes una enseñanza que Dios pone en mi corazón a esta hora para todo el grupo élite en las diferentes naciones. Hablamos de guerra espiritual y quisiera como comienzo de este tema hacer la relación directa entre lo que es la guerra espiritual y lo que es el mundo físico. Evidentemente, cuando hablamos de guerra, y quisiera poner como ejemplo esta nación, los Estados Unidos de América, contra otras naciones del mundo, cada ejército en las naciones se prepara adecuadamente. No es un hombre solo, no es un soldado solo. El ejército siempre está compuesto por diferentes unidades. Miles de hombres conforman un ejército. Y esos ejércitos a su vez están distribuidos en diferentes funciones. Tenemos la marina, las embarcaciones, todo lo que tiene que ver con los mares, las flotas navieras. Y hay un grupo de soldados preparados específicamente para laborar, desarrollar su milicia en el área de los continentes marinos. Pero también tenemos otro ejército preparado para manejar los aires, la fuerza aérea, pilotos, maquinarias, aviones, acondicionados específicamente para sobrevolar las tierras y desde los aires tomar el control. A su vez tenemos otro tipo de ejército que es el ejército de la infantería, es decir, el ejército de tierra. El ejército que camina, el ejército que enfrenta, que cruza fronteras. Y como ustedes pueden observar en esta sencilla referencia, estamos viendo que por cielo, por tierra, por mar, por aire, los ejércitos están tomando control del territorio. Por favor, atento a esta expresión, control del territorio. Pero ninguno de los ejércitos puede avanzar de manera individual. Todo debe estar sujeto a una estrategia. Debe estar sujeto a un comando, debe estar sujeto a un grupo élite que determine quién avanza en el momento adecuado. Sea el ejército de tierra, sea el ejército de aire, sea el ejército marino, quién de ellos debe avanzar y específicamente qué acción debe realizar. Haciendo esta pequeña reflexión con lo que es un ejército, pues vale la pena recordar que a su vez cada uno de estos ejércitos debe conocer con suficiente conocimiento de causa el área, el territorio hacia el cual deben avanzar. Cuando nosotros como ejército, vamos a decir, occidental en los Estados Unidos, este ejército avanza hacia otras tierras en el lado oriental del mundo, estamos hablando de otro tiempo, de otro continente, de otra cultura, de otro clima, en una misma tierra, pero por supuesto en otras condiciones. Por lo tanto, el ejército no solamente debe prepararse localmente, sino además debe prepararse suficientemente para otro territorio, es decir, para otro nivel, para otras condiciones, teniendo en cuenta que el ejército siempre enfrentará a otro ejército igual, menos o tal vez más preparado que nosotros mismos. Esto significa que no somos ni los más fuertes ni los más poderosos, porque también sabemos que el enemigo también tiene sus fortalezas, también tiene su preparación. Pero precisamente a eso quiero llevarlos en la palabra, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y en el verso 33. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Dice esta preciosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice,
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La primera palabra que estamos tomando en el libro de Juan, en el capítulo 16, verso 33, nos da la expectativa de la guerra espiritual que vamos a enfrentar. Sin lugar a dudas, en el mundo tendremos aflicción. Y aflicción aquí se refiere en el sentido literal de la palabra, en todo el sentido literal de la palabra, aflicción en la economía, en la salud, en el hogar, en los hijos, en todos los aspectos propios de la vida cotidiana del ser humano. En todas estas diferentes áreas tendremos aflicción. Hay una guerra espiritual, hay una guerra moviéndose en tierra, hay una guerra moviéndose en los aires, hay una guerra moviéndose en todos los sectores por los cuales nosotros avanzamos. Saben, nosotros originalmente somos de Colombia y yo recuerdo que hace muchos años escuchaba a personas decir: voy a salir de este país porque en este país ya no hay nada que hacer, la política de este país, las crisis de este país, las guerras de este país, la violencia de este país, el secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Y mejor voy a otra nación y buscábamos el norte como la solución al problema, los Estados Unidos. Y después de llegar a este país nos encontramos con que en este territorio existen más o peores enemigos de los que podíamos tener originalmente en nuestras propias tierras. Claro, haciendo salvedad en esto, que no hemos venido por voluntad propia, hemos venido en el propósito y en el llamamiento que Dios ha hecho en el caso particular a nuestras vidas. Siempre cuando predico el tema, hablo sobre este punto. ¿Estás en esta nación por voluntad propia o estás en esta nación obedeciendo un llamado y un propósito de Dios? Hay una gran diferencia entre el uno y el otro punto. Si estás en tu voluntad, significa que debes enfrentar toda aflicción en tus propias fuerzas, porque fue lo que tú elegiste. Pero si fuiste llamado y estás en el propósito de Dios, entendremos que aunque tengamos la aflicción, sabemos que hay un Dios poderoso que está de nuestra parte. Esto, para concluir este primer punto en Juan 16:33, nos lleva a una gran conclusión. Aunque tendremos aflicción, y la palabra sí lo dice, el Señor nos da la respuesta, y puedo decirlo tal vez la promesa más importante, y dice: pero confiad, yo he vencido al enemigo. Es decir, que somos el ejército de Dios preparado, pero con una característica a favor, y es que ya hemos tenido la claridad de que antes aún de ir a la guerra, esa guerra ya la tenemos ganada. Confiad, dice el Señor, yo he vencido al enemigo. Y vean qué interesante es esto, entender que cuando nosotros vamos a una guerra en cualquier área, en las finanzas, en el matrimonio, en el ministerio, en la salud, en la economía, en nuestros hijos, en nuestro hogar, sí, hay una guerra y tendremos aflicción, pero el Señor es claro y nos dice: pero yo ya he vencido esa situación, yo ya he vencido esa calamidad, yo ya he vencido esa guerra que tú vas a enfrentar. Vas a enfrentarla, pero no lo vas a hacer solo, porque indudablemente yo he ya pasado por ese proceso y yo ya he tomado el control de esa situación. Por lo tanto, no se preocupen, yo ya he vencido al mundo. En este orden de ideas, después de tomar a Juan como modelo en 16:33, permítame llevarlos a un segundo texto, y es precisamente en el libro de Lucas, en el capítulo 22 y en el verso 31. Dice esta palabra en el Evangelio de Lucas 22:31, segundo texto bíblico que quiero tratar. Esta es una introducción al tema. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlos. Por favor, tenga presente este texto. Dijo también el Señor en la versión Dios habla hoy: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. En la versión internacional dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y lo que quiero resaltar en este punto es que cuando nosotros venimos a formar parte de este ejército de Dios,
aunque ya tenemos la promesa de Juan 16:33 de que Él ya ha vencido el mundo, también la palabra nos dice que al hacernos parte de este programa, de este ministerio de intercesión, de guerra espiritual, de ayuno, el enemigo ha pedido con nombre propio, y por favor ten presente tu nombre propio, para que Satanás nos zarandee, dice la palabra, como a trigo. Roberto, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlos como a trigo. En este segundo texto nosotros vemos que nuestros nombres están escritos allí en las actas del enemigo. Y nuestros ministerios, nuestros hogares, nuestra economía, nuestra salud, nuestra familia tienen un precio. Nuestra cabeza, espiritualmente hablando, tiene un precio en el ejército enemigo. Y el enemigo nos ha buscado, dice la palabra, para zarandearnos y zarandearnos en todas las áreas de nuestra vida. Pero interesante el propósito de Dios en Romanos 16:20. Dice la palabra que aunque el enemigo se levanta contra nosotros, número uno, Dios dice que ya Él ha tomado el control. Número dos, dice, aunque Satanás nos ha pedido para zarandearlos, la tercera noticia que tenemos, dice la palabra, es, y el Dios de paz, hablando del Dios de paz cuando estamos en una guerra, hay un Dios todopoderoso, nuestro Padre Celestial, el Dios de paz, aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Entonces, en esta introducción al tema de guerra espiritual, repito, hemos visto 3 textos sencillos que nos hablan de la importancia de pertenecer a este ejército, a lo que vamos a realizar y las consecuencias que nosotros recibimos. Repito, Juan 16:3, Juan 16:33 nos dice que tendremos tribulación, pero que confiemos porque Él ya ha vencido al mundo. Lucas 22:31 dice que Satanás nos ha reclamado para zarandearnos como a trigo. Y Romanos 16:20 nos dice que el Dios de paz aplastará pronto a Satanás y lo colocará debajo de nuestros pies. En esta introducción al tema de esta semana sobre guerra espiritual y también sobre el tema de la reconciliación, quisiera tocar algunos aspectos sobre estos puntos, porque es interesante ver cómo cuando hablamos de guerra espiritual, sin lugar a dudas, pues guerra espiritual tenemos todos los días, a todo momento. Y cuando hablamos de guerra espiritual se hace necesario preparar estrategias como esta, de un ayuno permanente, de oración, de intercesión contra nuestro enemigo, contra sus aliados. Y de esta manera nosotros entrar al tiempo de la conquista, porque también la palabra nos dice, yo les he entregado esta tierra para que la conquisten. Observen que la promesa dice yo les entregaré una tierra donde fluye leche y miel, pero no dijo que nos la entregaría gratis, gratuitamente. Dice el Señor, se las he entregado para que ustedes la conquisten. Y cuando nosotros hablamos de conquista, necesitamos entender entonces cuál es el verdadero propósito de Dios en este aspecto. La Biblia dice que el mundo está bajo el control del maligno, en 1 de Juan capítulo 5, verso 19. Por eso cuando nosotros estamos dedicados a preparar la palabra, a evangelizar, a realizar estos ayunos de intercesión, entonces nosotros vemos que se produce un choque en el mundo espiritual, y ese choque es un choque de poderes entre el ejército de Dios y el ejército del enemigo. Por lo tanto, hoy nos estamos preparando para entender específicamente qué es esta guerra y cómo se sucede. El primer combate que nosotros podemos tener como hombres de Dios es el yo mismo, mi mente, la manera como yo enfrento un enemigo. Saben, por muchos años en el ministerio hemos tenido esta experiencia y con el paso de los años el Señor nos ha podido hablar a nuestros corazones. Los ministerios siempre hemos sido atacados, en particular los ministerios, pero en particular los ministros. Se nos ataca con calumnias, con acusaciones, con señalizaciones, con juzgamientos,
24 horas. Pero si ustedes lo observan, mis amados hermanos, los juzgamientos, acusaciones, señalizaciones y los ataques no son ni siquiera producidos por personas externas al cuerpo de Cristo. Los ataques que se levantan contra los ministros, contra las iglesias, son ataques que se levantan directamente por el propio ejército de Dios. Esto es una contrariedad absoluta y sin sentido. ¿Cómo podemos explicar que somos el único ejército en el mundo que se prepara para combatir al enemigo, pero que lo primero que hace es atacar directamente a su propio ejército? Entonces las ovejas atacan a los pastores atacan a las ovejas, y si nosotros observamos por un momento este punto, nos daremos cuenta que la guerra espiritual no empieza ni siquiera con enemigos del mundo, como dijo la palabra, en el mundo tendréis aflicción. No, en el mundo tendréis aflicción contigo mismo, con tu propio ejército, con tu propia gente. Ellos mismos serán los primeros en atacarte, ellos mismos serán los primeros en ofenderte, en lastimarte, de tal manera que al transcurrir de los años, en nuestro tiempo ministerial, en estos 20 años hemos visto cómo el propio ejército de Dios nos ha atacado, nos ha señalado, nos ha juzgado, nos ha acusado, directa, indirectamente, de una o de otra manera, etcétera, etcétera. Pero yo aprendí algo y sobre esa palabra estoy fundamentado. Quiero que tengas presente esta palabra, fundamentado. Tienes que fundamentarte, establecerte, determinarte en una palabra. Y en el caso particular mío o de nuestra familia, nosotros nos fundamentamos en la palabra del libro de Génesis, cuando el Señor dice, a los que te bendigan, los bendeciré, pero a los que te maldigan, los maldeciré. Y esta palabra ha podido sostener mi vida en lo personal en este mundo de guerra espiritual. He tenido toda claridad en mi corazón de que toda arma que Satanás utilice de nuestro propio ejército contra los ministros será un arma que regresará directamente con doble fuerza a ellos mismos. Esto parece un poco fuerte lo que estoy diciendo y tal vez pareciera que es una palabra un tanto incluso rencorosa. Dice, pastor, pero está hablando con rencor. No estoy hablando con rencor. Estoy hablando con una promesa que Dios usó para dar paz en mi vida. ¿Cuál fue esa promesa? Quienes te maldigan, quienes te acusen, quienes te señalen, quienes te juzguen, quienes te critiquen, quienes te acusen, dice el Señor, a ellos yo los acusaré, yo los juzgaré, yo los maldeciré, dice el Señor. Pero aquellos a quienes te bendicen, decir bien, bendecir, a ellos yo los bendeciré. Y en el transcurrir de los años en el ministerio, en esta guerra espiritual, hemos visto cómo pues el Señor ha bendecido de manera extraordinaria a tantas gentes del ejército de Dios que nos han bendecido, como también hemos visto cómo tantos de los que se han levantado contra el ministerio, contra la iglesia, los hemos visto caer. Con todo dolor debo decir esto, por supuesto, pero los hemos visto caer en esta guerra espiritual, los hemos visto caer y ser muy lastimados y afectados, porque, repito, es el principio de una palabra. Así es que cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando de un enfrentamiento de poderes, donde Dios manifiesta su soberanía y su poder por medio de la iglesia sobre ese enemigo que todos conocemos, que es Satanás y el mundo. La guerra espiritual tiene, por supuesto, un grupo de actividades que debemos ir desarrollando para entender cómo es que enfrentamos esa guerra espiritual. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1 y en el verso 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. De tal manera que el objetivo de la guerra espiritual no es destruir a Satanás y a los principados y potestades, sino rescatar a aquellos que están bajo su dominio, rompiendo todo tipo de maldiciones y ataduras. A eso hemos venido y para eso el Señor nos ha llamado. Lo podríamos considerar como esa gran comisión. Id por el mundo, predicad el Evangelio y ganar las almas para Cristo. En el libro de Juan,
en el capítulo 10, esta es una cita que me apasiona poderosamente, en el libro de Juan capítulo 10, en el verso 10, estoy seguro que usted tiene esta cita en su corazón, dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice el Señor, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así es que ejército de Dios, grupo élite, sabemos que el enemigo vino a hacer daño, pero también sabemos que el Señor nos ha dado una palabra poderosa de fe en la que dice que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y aquí la palabra abundancia yo quisiera subrayarla, indicando que la palabra abundancia pues nos habla del gozo, la paz, la benignidad, los dones del Espíritu, la profundidad de Dios en el Espíritu de Dios sobre nosotros, porque la vida que vivimos, pese a que estamos siendo zarandeados diariamente, tenemos que aprender una vida en el gozo, en la paz, en la alegría, en la paz especialmente, en el amor de Cristo sobre nuestras vidas, porque fue lo que el Señor prometió cuando Él nos dijo que tendríamos una vida en abundancia. Aquí la palabra abundancia se ha considerado o se ha presentado en muchas ocasiones como prosperidad. Y cuando a la gente se le habla de prosperidad, parece que esa es la gran solución al problema. Prósperos, prósperos, seréis prósperos. Y todos pensamos con una cuenta bancaria llena de miles de dineros. Pero eso no es lo que el Señor llama abundancia. Abundancia, de la abundancia del corazón habla tu boca. Cuando la palabra es viva, eficaz y penetrante en tu vida, entonces hablarás con abundancia de gozo, con abundancia de paz, con abundancia de salud, con abundancia de armonía, con abundancia de reconciliación, que será parte del segundo punto que quiero tratar aquí. Pero lo importante es que cuando hablamos de abundancia, estamos hablando del sentido genérico de la palabra de Génesis capítulo 1, verso 28, cuando el Señor dijo, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, nos da autoridad, nos da control sobre todo, porque nos hace mayordomos de lo cuanto existe hacia nosotros. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y en el verso 10 dice el Señor, y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Veamos cómo cada vez que tomamos un texto bíblico, permítame repetirlo, bíblico, cada vez que tomamos la palabra, nos damos cuenta que el Señor nos está confirmando paso a paso que ya Él ha vencido en esta guerra, que la guerra que nosotros enfrentamos a diario, quiero aclarar este concepto. Hemos visto cómo tantos hermanos en Cristo Jesús están viendo demonios en todas partes, y es obvio, ese es el mundo espiritual. Colosenses dice que las cosas visibles fueron hechas de las cosas invisibles, de lo que no se veía, pero el mundo espiritual está ahí rodeándonos, pero hay personas que se especializan en ver más los demonios que lo que es la promesa que Dios nos ha dado. De tal manera que el propósito con el ayuno de hoy es que enfrentemos una guerra espiritual, pero que ante todo nosotros tengamos la certeza de que la guerra espiritual ya es una guerra que nosotros tenemos ganada. Entonces, cuando nos dedicamos a ver solamente el ocultismo o el mundo oscuro, si me permiten la expresión, pareciera ser que nos estamos dedicando tanto al mundo espiritual malévolo, que no queremos ver lo que es el mundo espiritual de Dios. Y cuando hablamos de esto, nos damos cuenta de que no podemos permanecer nuestros ojos viendo demonios en todas partes, aunque sabemos que están, porque lo que yo quiero que hoy veamos es que aunque estén los demonios y el espíritu inmundo y los gobernadores y las potestades y los principados y las huestes y todo esto a nuestro alrededor, también quiero que veas con claridad que alrededor nuestro, alrededor tuyo, alrededor de nuestro hogar, de la iglesia, de tu familia,
también están los ángeles de Dios cubriéndonos 24 horas. Ángeles de Dios que acampan a nuestro alrededor. Ángeles de Dios que protegen nuestra vida. Ángeles de Dios que protegen nuestro hogar. Ángeles de Dios protegiendo permanentemente nuestro entrar y nuestro salir. Así es que no quiero que pasemos a entender o malinterpretemos que la guerra espiritual es a todo momento el ocultismo y que tenemos que profundizar en niveles del ocultismo para lograr vencer al diablo, porque el diablo no lo vencemos nosotros, a las huestes espirituales de maldad no las vencemos nosotros en nuestra propia fuerza o en nuestra propia capacidad, sino que ya dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Por favor, dígalo conmigo, Cristo en la cruz del Calvario pagó por mi pecado y venció absolutamente a nuestro enemigo. De tal manera que todo principado, toda potestad, toda arma que se levante, todo enemigo que se levante contra nosotros, partamos del principio y el presupuesto de la promesa de Dios, ya ha sido vencido. Cuando hablamos entonces, mis amados hermanos, de guerra espiritual, es importante que veamos, yo compartía con la pastora Pili sobre este tema anoche, hablábamos sobre la importancia de tener presente el concepto de la reconciliación. Por favor, dígalo conmigo, reconciliación. La guerra espiritual que enfrentamos a diario, si no tenemos, número uno, reconciliación con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, será una guerra espiritual absolutamente perdida. Oh, pero ¿qué está diciendo, pastor? ¿Esto suena fuerte o tal vez no lo puedo entender? Permítame explicar esto, por favor. Podemos ayunar, interceder, orar, adorar. Todo este proceso espiritual podemos realizarlo. Pero mientras no entendamos con claridad, como dice el libro de Romanos en el capítulo 5, versos 1 al 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por favor, entienda la palabra en Romanos 5, 1, justificados. Porque la palabra reconciliación es un término poderoso, así como guerra espiritual es un término profundo. La palabra reconciliación es un término poderoso y define en sí, intrínsecamente en esta palabra, varios términos que manejamos a diario en la guerra espiritual, como la justificación. Tenemos que saber entonces qué es justificación. Tenemos que saber qué es la redención, entender el proceso del perdón y entender, por supuesto, que la adopción de esta palabra hace que nuestra vida en Cristo nos lleve a la salvación. Es decir, que mediante la redención, el pecador que a los ojos de Dios es un esclavo, recibe la libertad de manera gratuita. Por favor, en Romanos capítulo 6, verso 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Por favor, dígalo conmigo, siervos de la justicia. Somos siervos militantes de un ejército de Dios, en el cual nuestro propósito como ejército es hacer la justicia de Dios. Pero para hacer la justicia de Dios, para alcanzar el plan y el propósito de Dios, necesitamos, repito, ser justificados, haber sido llevados por la redención de la sangre de Cristo, entender con claridad lo que significa el perdón que nosotros tomamos y adoptar todo este propósito en nuestras vidas. De tal manera que el perdón, el pecador que tiene una deuda con Dios, recibe el beneficio del pago
y la libertad de esa situación. Nosotros no podemos enfrentar una guerra espiritual mientras que en nuestra vida no haya absoluta libertad. Libertad personal, digo personal porque muchas veces nos sentimos libres en el cuerpo de Cristo, pero nos sentimos acobardados o permítanme buscar una palabra, o acusados a nosotros mismos, mientras no haya libertad en nuestro propio corazón, en nuestro propio espíritu sobre mí mismo. Entonces el peor enemigo que tenemos no son ni las huestes espirituales de Maldad, ni los gobernadores, ni todo este mundo oscuro, sino que el peor enemigo que tenemos en esta guerra espiritual es, dígalo por favor, soy yo mismo. Soy yo mismo. En Efesios, en el capítulo 1 y en el verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y aquí vemos entonces el propósito de la cruz. Toda guerra espiritual que nosotros enfrentemos la debemos llevar allí, a la presencia del Padre en la cruz. Porque en la cruz, en la redención por su sangre, es donde nosotros, a través de Jesucristo, hemos ganado y vencido a nuestro enemigo. De tal manera, mis hermanos, que en este proceso de guerra espiritual, repítalo conmigo por favor, en la cruz, dice la canción del corito, el himno antiguo, en la cruz, lo primero vi la luz. En términos generales, mis hermanos, cuando hablamos de el término de reconciliación, no es el concepto de reconciliación que nosotros mencionamos en el mundo. Dice en el libro de Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Observen que la palabra reconciliación, voy a dar un ejemplo breve en este punto, entre un matrimonio, una pareja que están en dificultad, en guerra espiritual, zarandeados por el enemigo, en algún momento esta pareja pasan tal vez días, algunas parejas pasan meses, algunos tal vez años que no se hablan. Pueden incluso vivir en un mismo lugar de habitación, en una misma casa, en un mismo apartamento, incluso en una misma alcoba. Y sin embargo no se comparten una sola palabra, pero en algún momento deciden hacer un acuerdo de paz mutuo, es decir, una reconciliación, y en el acuerdo de paz lo que hacen es presentar cada uno sus puntos a favor y en contra y acordar mutuamente en qué cedemos. Entonces dice él, bueno, yo estaría dispuesto a arreglar las cosas contigo, a hacer las paces, a reconciliarnos, si tú me cumples con los pasos 1, 2 y 3. Ella contesta, pues estoy de acuerdo contigo, pero creo que el paso 1, 2 y 3 pues no están de acuerdo con los pasos 4, 5 y 6. Entonces, si tú no cedes en los pasos 4, 5 y 6, yo no voy a ceder en el paso 1, 2 y 3. Entonces hagamos algo. ¿Qué tal si preparamos un paso 7, 8 y 9? Y ya en el paso 7, 8 y 9 nos damos cuenta que el 4, 5 y 6 podrían funcionar con el 1, 2 y 3. Espero que me estén entendiendo el trabalenguas, pero lo que quiero significar es que finalmente ellos llegan a un punto y dicen, ok, entonces de acuerdo al paso 7, 8 y 9, hemos llegado al punto 10. Y en el punto 10 vamos a hacer una reconciliación, vamos a volver a nuestra intimidad, vamos a volver a nuestra relación diaria, vamos a volver a las cosas cotidianas. Y a eso le llamamos reconciliación. Permítame decirles, mis hermanos, ojos abiertos, oídos despiertos, eso no es reconciliación. Así lo hemos llamado. Y así se ha descrito por lo largo de los años. Esto no es una reconciliación. Esto no es nada más que un común acuerdo entre dos personas que pues deciden favorecerse en algunos aspectos. Me parece que el punto 1, 2 y 3 me convienen. Me parece que el punto 3, 4 y 5 te convienen a ti. Pero me parece que el punto 6, 7 y 8 nos conviene a los dos. De tal manera que en el punto 10, pues, ok, vamos a hacerlo. No es eso reconciliación. Reconciliación, por favor, dígalo conmigo, reconciliación. El ministerio de reconciliación es estar en unidad con Cristo Jesús.
cuando tenemos justificación, cuando tenemos redención, cuando hemos sido lavados por la sangre de Cristo, allí entenderemos entonces que hay un ministerio, por favor dígalo conmigo, ministerio, que es el ministerio de reconciliación. Mientras ese ministerio de reconciliación no esté totalmente de acuerdo con el plan y el propósito de Dios, entonces sencillamente no podríamos hablar de reconciliación, por lo tanto tampoco podríamos hablar de guerra espiritual. En el libro de los Salmos, en el capítulo 5 y en el verso 5, dice la palabra: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Los esfuerzos humanos para reconciliarse con Dios están desprovistos de toda probabilidad de éxito, dado que todas sus acciones son malas delante de sus ojos, así como lo decía el profeta Isaías, que aún las buenas obras de los hombres son como un trapo de inmundicia para Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo aludió al hecho de que los hombres aman el pecado cuando dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 19. De tal manera que mi reconciliación, recuerden que estamos hablando de guerra espiritual, hago el paréntesis para que tengamos claridad hacia dónde vamos. Estamos hablando de guerra espiritual, enfrentar ejércitos enemigos preparados, por supuesto, pero con la promesa de que Dios ya venció al mundo, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios omnipotente. Ese es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que ya nos dio la promesa de una batalla con vencedores. Ahora, pero para llegar allí necesitamos pasar por el proceso de reconciliación. Dice Pablo, el ministerio de reconciliación. De tal manera que aquí hay dos puntos importantes que necesitamos considerar. Necesitamos que el hombre haya sido transformado, es decir, que todas, por favor tenga presente, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, dice el Señor, yo las hago completamente nuevas. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y verso 21 dice: os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por favor, subraye este texto de Colosenses 1:21. Mientras nosotros no tengamos un cuerpo de carne reconciliado a través de la muerte de Jesucristo, que nos permita presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, ninguna batalla espiritual podremos ganar. Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario para apaciguar precisamente la ira de Dios. Y esto no era un acto sacrificial que Él tenía que hacer, porque en algún momento Él también dijo: si es posible, aparta de mí, Señor, esta copa. Pero Él tomó nuestro lugar y se hizo nuestro sustituto para librar a toda la humanidad de esta situación. Cuando el hombre en Cristo Jesús, por favor entiéndame esto, el hombre espiritual, no el hombre natural, el hombre carnal, ha sido transformado en la obra de la reconciliación. Nosotros entendemos que el segundo libro a Corintios, en el capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por favor, repítalo: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mis amados hermanos en el grupo élite, en Cristo somos una nueva creación. No somos remendados, ni arreglados, ni reformados potencialmente en las áreas, en ciertas áreas, sino que somos completamente nuevos. Tenemos nuevos intereses, tenemos una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir, unas nuevas capacidades. No para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. Es decir, que para enfrentar a nuestros enemigos no las enfrentaremos ni con mi título de abogado, ni con mi título de ingeniero, ni con mi título de arquitecto, de enfermero, o de landscaping, o de... bueno,
No importan los títulos, pero no es en tu capacidad intelectual, porque como estamos aprendiendo en el programa evangelístico, nosotros no vivimos de una fe meramente intelectual, sino que nosotros nos basamos en una fe que es confiar en Cristo nuestro Señor, que ya ha vencido al mundo. De tal manera, mis hermanos, que así como vemos en esta palabra, cambiamos nuestra manera de pensar y de esta manera cambiamos nuestra manera de vivir. En el libro de Colosenses que estábamos tomando como texto hace un momento, en el capítulo 1, en el verso 23, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, dice Pablo, fui hecho ministro. De todas estas evidencias que las Escrituras presentan acerca de la seguridad de la salvación del creyente, en este caso vemos cómo el ministro, cuando tiene una relación personal con Cristo, cuando el ministro está establecido en el fundamento de la palabra. Escúchame, el fundamento de la palabra, aquí quiero mencionar algo. Tú puedes ser un excelente ministro, tú puedes ser un excelente adorador, un gran siervo de Dios en la iglesia, fiel en tus diezmos, en tus ofrendas, en tus primicias, fiel en la parte económica. Pero mientras tú no seas fiel en tu mente, en tus ojos, en tu hablar, significa que no has pasado el proceso del ministerio de reconciliación. Tú puedes ser un extraordinario adorador, un gran intercesor, un guerrero espiritual poderoso, pero mientras no tengas la reconciliación con Cristo, por favor, ¿qué es esa reconciliación con Cristo? Esa reconciliación con Cristo es estar en la amistad, en la armonía, en la unidad, en el afianzamiento, en la conformidad, en la relación con Dios. Entonces, no podremos decir que avanzaremos en una guerra espiritual si estos términos no se cumplen. Usted me puede decir, pero pastor, lo que usted está diciendo es una cosa absolutamente imposible de hacer. ¿Quién de nosotros alcanza todos estos niveles? Por supuesto que ninguno, porque solo uno es perfecto y solo uno es santo, solo Él es santo, 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 santo. Pero mi hermano, te repito, por muy bueno que tú seas sirviendo, haciendo obras, siendo un gran líder, un hombre esforzado en la iglesia, apoyando a tu pastor, bendiciendo tu iglesia con tus finanzas, pero si en tu corazón se alberga adulterio, pornografía, fornicación, si en tus ojos está el pensamiento sucio, la lascivia, el engaño, la mentira, la murmuración, la calumnia, la crítica, el juzgamiento, la acusación, la señalización, la inconformidad, la molestia, si en tu vida hay iniquidad en alguno de estos aspectos, entonces el ministerio de reconciliación propiamente no nos ha alcanzado. Pablo fue tan exegético al mencionar específicamente el ministerio de reconciliación. ¿Por qué, mis amados? Porque lo que el Señor pretende en el ministerio de reconciliación es reconciliarnos juntamente con Él, porque a través de Jesucristo, en su sangre, nosotros tendremos reconciliación con el Padre. Y si tenemos la reconciliación, permítame nuevamente definir la palabra reconciliación: armonía, unidad, amor, integridad con Dios, entonces de esta manera podemos decir que el ministerio de reconciliación nos ha preparado como soldados valientes, como soldados justificados, como soldados redimidos, de tal manera que volvamos al principio. En el mundo tendréis aflicción, pero ustedes que están reconciliados con Cristo, juntamente con Cristo, no tienen de qué preocuparse en esa guerra espiritual, porque yo ya he vencido al mundo. Así es que, mis amados, he tomado estos minutos, quisiera pasar más tiempo con ustedes. La pastora Pili me dio esta oportunidad para compartir esta pequeña enseñanza, pero el mensaje es bien sencillo, aunque fue muy extenso lo que mencioné y dije muchas cosas del Espíritu, pero escúchenme esto, hermanos. Toda guerra espiritual,
que vivamos en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, en nuestras ciudades, donde habitemos, donde desarrollemos nuestra vida cotidiana. Toda guerra espiritual que se levante está ahí, sí, ahí está. Hay potestades, hay gobernadores, hay huestes espirituales de maldad, hay un mundo espiritual moviéndose. Y nuestras cabezas tienen un precio allá en el lago de fuego con Satanás. Tienen un precio que se pagará por nosotros. Un precio también muy alto. Pero escúchame, aunque tú pretendas avanzar en una guerra espiritual, orando, intercediendo y ayunando y esto y lo otro y aquí y allá y hagas muchas cosas, pero tu vida sigue igual, pastor, pero sigo pasando por problemas, pero mi matrimonio sigue en crisis, pero mi economía sigue golpeada, pero mis hijos están fuera de los caminos del Señor, pero mi vida no se avanza. Por más que desarrolles todo esto, recuerda, y hoy el Señor habla directamente a tu corazón, hay una sola respuesta para todo esto. Reconciliación. El llamamiento de hoy es reconciliarse con Cristo Jesús. Señor, ¿en qué áreas de mi vida estoy fallando? ¿Soy un buen líder? ¿Soy una buena oveja? Trato de serlo. No miento, no engaño, no robo, no calumnio, no critico, no murmuro, no juzgo, no acuso, no señalo. Pero ¿cómo está tu nivel de oración? ¿Cómo está tu nivel de adoración? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu relación personal con Él? Por favor, examinémonos, dice el apóstol, examinémonos cuidadosamente y establezcamos en nuestras vidas en qué áreas hoy estamos fallando. Ayer compartía con un hermano algunas palabras sobre el tema de la reconciliación y le dije, sabes, estoy muy tocado profundamente en mi corazón con el ministerio de la reconciliación porque mientras no tengamos una reconciliación, una verdadera amistad personal con Cristo, creo que nuestras vidas no van a avanzar. Y él me dijo, pastor, miremos a nuestro alrededor. ¿Quién de nosotros podría decir que ha sido reconciliado con Cristo? Yo soy cristiano 20 años y todavía fallo en muchas cosas, pero esa no es una justificación. El proceso de reconciliación nos lleva a ser, dice la palabra, sed, dijo el apóstol Pablo, sed, Jesús dijo, sed imitadores de mí, sed imitadores de mí. Porque cuando tú eres un imitador de Jesús, significa entonces, mis amados, que estamos reconciliados con Él, en unidad, en criterio, en palabra, en vida, en acción, en testimonio. Por lo tanto, si yo como ejército y como soldado de este poderoso ejército de Dios tengo reconciliación, intimidad, relación, amistad personal con Cristo, significa no se preocupen que aunque Satanás los ha pedido para zarandearlos, yo, dijo el Señor, yo estoy en control. Mis amados, espero que esta reflexión haya llegado a tu corazón. Valiente ejército de Dios, grupo élite. Gracias a ustedes por su labor diaria, por su esfuerzo, su permanencia, su responsabilidad, su compromiso. Gracias por todo lo que ustedes están haciendo en mantener el fuego de la oración vivo 24 horas, día, noche, en cada nación, al norte, al sur, al este, al oeste. De esta manera lograremos derribar a esa potestad del enemigo sobre la comunidad, sobre las naciones. Pero déjenme invitarles nuevamente que durante este día de ayuno, hoy reflexionemos las áreas en las que necesitamos reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios. Creo que uno de los puntos más serios que debemos atender es la lengua. Leí en estos días un texto, una frase del pastor Adrian Rogers, un pastor americano de Nashville, Tennessee, ya fallecido él, que dijo, se dice en el mundo evangélico que una de las evidencias de estar llenos del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Pero yo les digo, dice el pastor Adrian Rogers, pero yo les digo que una de las evidencias de estar reconciliados con Dios, de estar llenos del Espíritu Santo, es dominar
esta lengua que tenemos. Esta lengua murmuradora, esta lengua acusadora, esta lengua juzgadora, esta lengua chismosa, esta lengua mentirosa, engañosa, esta lengua que tanto daño puede hacer. De tal manera que, reconciliados en Cristo Jesús, en este tiempo de ayuno, será la herramienta que Dios utilice para que una vez identifiquemos las áreas en las que vamos a reconciliarnos con el Señor, mis hermanos, entonces podremos decir todos juntos, definitivamente, nuestra guerra, esta guerra espiritual, la hemos vencido y la hemos ganado porque Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el capitán de los ejércitos de Dios, el director del grupo élite, está hoy nosotros, estamos reconciliados con Él y como ejército vencedor damos la batalla sabiendo que antes de ir a ella somos más que vencedores. Es un privilegio servir al Señor, su hermano en Cristo. El pastor Roberto Alfaro les saluda, les bendigo mis amados y aquí estaremos 24 horas, 24/7 en el grupo élite y en este día especial de guerra espiritual. Hasta pronto mis hermanos, bendiciones.